Estamos aquí en la radio comunitaria, un día gris. Así que buenos días a toda la gente del Valle. Estamos este miércoles, vamos a hacer el tercer programa de la ronda de conversaciones en ronda, propuestas. Bueno, todavía no sabemos, ahora le voy a pasar la palabra a Martín. No está oficializado el nombre, ya vamos a ver si hay acuerdo para oficializar el nombre de este espacio. Pero bueno, ayer tuvimos en los WhatsApp de la Asamblea un debate interesante. Hay posiciones intransigentes, hay más dialoguistas. Así que hoy vamos a encarar algunos temas. Así que bueno, buenos días a todos y estamos aquí en la radio. Sergio, Martín y Gustavo, quien está hablando en este momento. Te paso la palabra, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto poder en realidad comunicarnos con nuestros vecinos. Hoy día vamos a tratar de ser un poquito más ordenados que otras veces y nos vamos a orientar a 3 temas que de alguna manera es lo que creemos que podría interesar. Uno de los temas es Vicentín, que de una u otra manera ha estado muy presente en todas las noticias. Esto en realidad aquí lo más probable es que suene incluso pedante que nosotros opinemos porque no somos especialistas, pero sí tenemos visiones distintas y tenemos a lo mejor algo que decir al respecto como ciudadano común y corriente, que es más o menos la idea general del programa. El otro tema sería el Estado en el sistema. Es un poquito más complejo de tratar y bueno, ahí haremos el esfuerzo para que sea lo más claro posible. Y el último tema serían nuevas propuestas. O sea, estamos tratando de imaginar cómo nos gustaría un gobierno, cómo nos gustaría un Estado, cómo nos gustarían las leyes, cómo nos gustarían las relaciones inmersos en una sociedad que a lo mejor en algunos casos puede pasar a ser una idea utópica, pero también lo más probable es que sea producto del deseo más íntimo de cada uno de nosotros, cómo nos gustaría vivir en sociedad. Así que bueno, le cedo nuevamente la palabra a Gustavo, que él va a hacer la introducción con el tema Vicentín. Empezamos con el tema Vicentín. Muy bien, ahí estoy mandando ronda conversatorio ahora hasta las 12:30 en la radio comunitaria, en La Paguita. Bueno, últimamente en nuestra sociedad y más en este momento de que la pandemia y ya desde hace tiempo los WhatsApp como medio de comunicación permiten cierta clase de intercambio, ¿no? Cierta clase limitada al espacio de WhatsApp, ¿no? Son espacios virtuales, no son espacios cara a cara, ¿no? Acá en la radio, en cierta forma, complementamos WhatsApp y también la posibilidad de la palabra en vivo, ¿no? Lo que tiene la radio, de poder hablar, y la idea de tener un espacio como este es un poco el ideal de la radio, donde las voces puedan expresarse, ¿no? En la comunidad. Ese es un poco el ideal de la radio comunitaria. Claro, tenemos un WhatsApp, curiosamente, yo lo digo así públicamente, un WhatsApp local que se llama Asamblea de Uspallata, donde cuando se dio el boom de diciembre, vamos a decir, la gran marcha del pueblo de Mendoza en defensa del agua, fue tan fuerte que se entró a sumar gente de distintos lados al WhatsApp, y gente, claro, cada uno de nosotros tiene un amigo, vamos a decir, por ejemplo, en Buenos Aires, otro en Rosario, y bueno, hubo gente que sumó a gente de Rosario, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esta gente de Rosario, también ambientalista, hoy o estos días siguió participando de los WhatsApp, ¿no? Porque el WhatsApp en ese momento no tenía limitaciones, era una lucha con la que se identificaron mucha gente del país. El tema de Mendoza, la defensa del agua, fue
y sigue siendo algo fundante, algo realmente único. Esto del agua vale más que el oro, y la situación de sequía de Mendoza es muy especial, y la gente ha tomado ahí algo disruptivo con relación al Estado, a lo que está entre los puntos que pusimos hoy, este tema del Estado y los sistemas políticos. Así que justamente tuvimos un requerimiento de alguien que está en los WhatsApp, que es de Rosario, de convocando a las asambleas de Mendoza que se interesaran y participaran y se definieran por su posición con Vicentín. O sea, era un requerimiento de alguien que estaba del otro lado del país diciendo, por favor, ayúdennos, opinen, defínanse. Casi era interpelativo, como diciendo, tomen posición. Era fuerte, ¿no? Y entonces me pareció que ya que estaba en el WhatsApp que demandaba eso, bueno, que tenía derecho a expresarse, a no ser que en algún momento decidiéramos volver a hacer un WhatsApp limitado a los que viven acá, pero era una posibilidad. También en lo personal, digo, cuando la otra vez con relación a la cuarentena también Martino pidió también una definición, una participación, un debate, me pareció lógico. Necesitamos que las voces puedan expresarse. Por eso la radio, vuelvo a insistir, es un espacio para eso. Así que sea el tema que sea, y que sea siempre que sea un tema de interés común. Bueno, entonces el tema Vicentín generó ayer un gran debate, sobre todo entre Federico Soria, y lo digo públicamente porque está subido, también los temas están subidos en el caso de Federico a su Facebook, está, digamos, y este debate de Vicentín es un debate para nosotros un poco lejano, porque no conocemos la realidad en la cancha, ¿no? La realidad de los productores del agronegocio. Claro, es un gran, digamos, un gran negocio que se ha dado en la zona del litoral, que desde el año 2000 para acá, sobre todo cuando se dio la devaluación, cuando estaba el 1-1, el campo argentino, el 1-1 es con relación al dólar. El campo argentino estaba en una quiebra que tenían que vender las tierras a la gente, ¿no? Entonces sube el gobierno de Duhalde, después del que se vayan todos, que fue una crisis, porque no lo digo, pero también para los que no han estado en la Argentina en el 2000, fue una crisis terrible porque todos los ahorros de los bancos fueron confiscados. Bueno, era una crisis terrible. Salió la gente a la calle, que se vayan todos, y vino estos gobiernos de transición, que fue Duhalde, y después llega Néstor Kirchner, y hacen la devaluación. ¿Qué quiere decir? Sueltan el dólar. Había una ley que unía el dólar al peso, 1-1, vos no podías mover el dólar. Claro, eso permitía que el que venía de afuera con dólares se compraba todo lo que quería. O sea, se había abaratado mucho para el extranjero, compraban tierra. Y acá el campo estaba en crisis, tenían mucho hipotecadas las tierras. Hay una película, Memoria del Saqueo, sobre la gente, las mujeres iban a los juzgados, enojadísimas, a interpelar cómo vamos a tener que hipotecar unas tierras que vienen de los ancestros, de los inmigrantes que llegaron, etcétera, etcétera. Ahí cuando cambia la devaluación, empieza este boom de la soja. Los chinos requieren mucha soja para sus chanchos, y empieza un boom. La soja en ese momento estaba carísima, como $600 la tonelada, y empezaron a vender. El gobierno le pedía retenciones. Bueno, le bajé el dólar, le decía al gobierno, ahora págueme algo para el país, ya que usted le está yendo muy... Hubo una lucha grande por esas retenciones que habían llegado a un 30 y tanto %. Bueno, se compraron camionetas, los productores, unos alquilaban tierra, pero a todos les fue bien a aquella zona, bárbaro. Y ahí estaba esta empresa Vicentín, que era una empresa como que financiaba al productor, como diciendo, vos querés plantar, yo te pago la semilla, después cuando cosechas me pagás. Tenía respaldo no internacional, hay que decirlo. Vicentín era una empresa nacional. Las otras, Dreyfus, hay otro montón, Cargill, que también acopian los granos y lo venden al exterior. Aquella empresa es otra, esto según lo que yo voy entendiendo del problema. Aquellas otras tenían financiamiento internacional. Cargill también te podía bancar,
porque tenía acceso a los bancos, a los créditos. Vicentín no. Vicentín empieza a hacer maniobras más locales, al Banco Nación. ¿Y por qué se empieza a complicar la situación? Porque la soja bajó mucho de precio, ya no es nadar en plata. Bajó mucho de precio y claro, ya hay una inercia, todos plantan soja, les resulta fácil porque encima hay que hablar del tema ecológico, por eso más o menos lo conocemos todos, creo. Es un tipo de siembra donde es fácil porque no hay que dar vuelta a la tierra, siembra directa se llama, es un gran boom. ¿Por qué? Porque tiran un veneno, mata a los yuyos y la soja transgénica resiste al yuyo. Entonces tiran la semilla, es re fácil. Después le vuelven a echar otro veneno, pero la soja se lo aguanta, mata a los yuyos y para el tractor, para el productor es poco laburo. O sea, ni siquiera hay que andar preocupándose para sacar los yuyos, los fumigás así de una y con aviones. Así que se generó todo un debate ecológico de que ese Roundup, ese veneno, mata toda la biodiversidad, pueblos fumigados, enfermedades. Claro, nosotros desde acá, desde el movimiento, vamos a decir, ambientalista, empezamos a ver ese aspecto ecológico, sanitario. Pero como aquellos estaban nadando en plata, que no, viste, a ellos, como diciendo, no nos vengan a cortar el negocio, ¿no? Se dio este debate sanitario, pero el gobierno también le gustaba. Hay plata, toda la década kirchnerista hay plata, no me cuestionen el negocio. Porque con esa plata pago otras cosas, con las retenciones. No sé si es claro, ¿no? La cuestión es que ahora se complicó, Vicentín entró en quiebra porque el que le prestaba el Banco Nación, y se genera el debate qué hacer con Vicentín, si expropiarlo, si no expropiarlo, y acá estamos en medio del debate. Y desde Rosario nos dicen, sí, más allá del problema ambiental, que hay que incluirlo, por favor, ayúdennos a meternos en el debate los ambientalistas, porque si estamos en la mesa de negociación, cuando expropien Vicentín, o si logramos que la expropien, estando en la mesa de Vicentín, en la nueva empresa, vamos a poder lograr que ir un poco hacia algo más sano. No se puede ir hacia algo más sano con una empresa que está vinculada a ese tipo de negocio. Bueno, misión, léalo, por favor. Acá tenemos la misión de la empresa Vicentín de su propia página, ¿digo bien? Bueno, es interesante porque aquí hablamos de la esencia por la cual la empresa nace, se funda, digamos, y genera sus principios de funcionamiento. Dice la misión de Vicentín: brindar a las personas productos y servicios de calidad, satisfaciendo con eficiencia las necesidades de nuestros clientes, colaboradores, proveedores y la comunidad en general, creciendo competitivamente a través de la excelencia en la ejecución de cada una de nuestras marcas. Bueno, respecto a eso, obviamente Vicentín no cumplió con su misión, porque un producto de calidad tendría que ser un producto, ¿no es cierto?, para empezar, sin veneno, sin agrotóxicos, tendría que ser un producto orgánico, si hablamos de la calidad. ¿Por qué? Porque hoy día ya existe eso, ya se conoce, se sabe cómo hacer, están todas las tecnologías y técnicas para hacerlo sin ir en contra del comercio mundial de ninguna cosa. O sea, tú ofreces un producto de calidad o ofreces un producto de menor calidad. En este caso, es de menor calidad y no estaría cumpliendo con eso. Respecto del tema en general de Vicentín, yo creo que se puede tomar o analizar desde tres perspectivas. Una puede ser la perspectiva política, la técnica y la económica. Creo que en lo económico hay mucho que cortar ahí, mucho, porque de acuerdo a las acusaciones que tiene la empresa, es de que las plata del último par de años no se sabe en qué se invirtió, o sea, al parecer hay fuga de capital más que trabajo de empresa. Otra de las acusaciones que tiene, que también toca lo político, es el tema de la AFIP, que habría estado evadiendo el pago de impuestos a través de exportaciones truchas de diversa manera. Y lo otro, que es un gran deudor del Estado, de los bancos privados
y de los proveedores. Entonces, el tema económico, para verlo, yo creo que se tiene que ir separando. La parte técnica pasa un poco por su misión, ¿no es cierto?, de hacer un producto de calidad, de que en realidad sí se puede. Yo no soy técnico en absoluto en el tema, pero como ciudadano sí puedo opinar. Y no creo que tengan más derecho a opinar los que viven en Santa Fe que los que viven en Chubut. Creo que es un tema nacional, es una situación que toca todos los estratos y políticamente nos va a afectar sí o sí a todos. Porque políticamente yo lo que veo es que no se hace un análisis a partir de un suceso o de una conveniencia o de un sentido común o por último de las matemáticas, se hace a partir de la grieta. Y todas las defensas y los ataques son a partir de un bando o de otro. No hay un despejar para llegar a un elemento de fácil entendimiento de por qué sí o por qué no. De hecho, yo soy muy mal pensado y cada vez creo menos, y con eso coincido con un vecino que conversé el otro día, y coincido con él, que cada vez vamos descubriendo que nos engañan más nuestros políticos en todo. Entonces, estar alerta, revisar cada cosa un poquito más en profundidad antes de opinar creo que sería adecuado. A mí, cuando sucede esto, yo digo, bueno, si se está el Estado haciendo cargo a través de, ¿cuál es la palabra técnica? De expropiación, ¿no es cierto? La expropiación no es una estatización, es distinto. La expropiación es una intervención. Bueno, el Estado está interviniendo, es por algo. El Estado tiene equipos de asesores, tiene equipos técnicos, equipos de economistas, equipos de contadores, equipos de financistas y equipos para todo, para poder definir si algo se puede hacer o no se puede hacer. Pasa una semana, creo, sí, y se vuelve atrás. Bueno, sí, porque perdón, ahí puedo. Sí, por supuesto. No, la expropiación es posible y es un proyecto de ley. Expropiar la empresa y hacer una empresa estatal, o por lo menos una sociedad anónima con mayoría estatal, 51% estatal, es un proyecto de ley de una mendocina, esta señora Sagasti, que era candidata a gobernadora. Entre tanto se interviene. Se interviene quiere decir el Estado se hace cargo de la empresa. Jurídicamente empieza a haber debate, si tenía derecho el Estado a intervenir. Y bueno, ahí se mete la justicia y dice no, se mete el juez. Bien. Ya, perfecto, sí, eso lo vi en las noticias, pero de todas maneras me parece de un desorden y de una poca seriedad de parte del gobierno que le pase eso. O sea, a mí me daría vergüenza hacer una acción tan potente y después tener que reconocer de que estoy equivocado y no correspondía o lo que fuera. O sea, o tienes claro lo que haces o no lo hagas, porque si vas a actuar en todo así es gravísimo, ¿cachai? Entonces, bueno, en ese sentido tengo mala opinión del orden de cómo funciona el gobierno, ¿no? Esa parte no me gusta. Bueno, pero tú dices, acá hay muchos detalles de lo que sucede, ¿no? Porque también hubo marchas en defensa de la empresa, salió el gobernador, o sea, esto que tú dices de que podemos opinar todo el país, claro, podemos opinar, pero de hecho ahí hay un campo de conflicto. Claro, ¿y qué podemos opinar nosotros desde acá sobre esos detalles del conflicto? Son detalles que van surgiendo también de acuerdo a las fuerzas que van interviniendo, ¿no? La opinión mía respecto de, por ejemplo, las manifestaciones a favor, entre comillas, de Vicentín, porque no sé qué es lo que sería a favor de Vicentín, quebrar, ¿no es cierto? De terminar la empresa, eso sería a favor, porque eso es lo que están haciendo los empresarios. Eso sería a favor. La empresa entra en un concurso de quiebra. Eso también está en las leyes. Concurso de quiebra quiere decir que la empresa no le puede pagar a los acreedores y entra en un concurso. Eso aparentemente es un tema legal que interviene la justicia, a ver cómo se resuelve la quiebra. Pasó acá con otras empresas y ahí la gente salió a decir que no se metiera el Estado porque el Estado empezó este discurso anticomunista, o que el Estado era estatista, o que el Estado era venezolano, pro-venezolano, y que se iba a adueñar de tu casa, primero se adueñaba. Eso, claro, los productores del agro de allá
que habían mejorado su situación económica con esto de la soja, como diciendo el Estado fuera, porque ya tienen una puja con el tema de las retenciones de hace tiempo. Sí. Pero la defensa que hizo la ciudad es una defensa a partir de la grieta. No fue una defensa porque ni siquiera se tenían todos los antecedentes al segundo día. Entonces no fue una defensa producto de un análisis, de una propuesta que se está haciendo en sentido contrario o producto de una solución que se ofrece. No, fue una protesta porque simplemente el gobierno hizo una cosa y yo estoy contra el gobierno y lo ataco. Porque en algún momento, y esto lo hablamos en la radio, y son temas así conceptuales. Por ejemplo, yo lo decía, cuando pasó en el año 2008 la gran crisis con aquel sector, sí, que eran por las retenciones, por lo que le cobraba el Estado, ahí se generó esa gran grieta que puso al país en una tensión. Yo me acuerdo desde acá, estábamos todos porque se habían cortado la ruta del país, o sea, fue un movimiento muy fuerte, y el gobernador, el vicepresidente era mendocino, y fue el vicepresidente mendocino el que en la votación definió el problema, sí, votó no positivo, claro. Este tema de la grieta, conceptualmente, por ejemplo, la expresidenta Cristina tenía una idea, y quizá la sigue teniendo, filosóficamente, hasta ella lo dijo, no estoy forzando nada, hegeliana. ¿Qué quiere decir? Hegeliana es la dialéctica. Se genera una posición y se genera una oposición. Y ahí va la historia, ¿no? En esa lucha de... Entonces, ¿qué quería decir ser hegeliana? Marco una posición y veo que me apoya la mayoría y tenemos que vencer al otro. Y así es la política. Bueno, y yo creo que... Y ella perdió encima esa pulseada, o sea, no le salió bien esa jugada por el no positivo famoso. Bueno, yo creo que no hay una voluntad de salirse de la grieta por ningún lado. Lamentablemente yo veo que es todo cada vez más exacerbado. Una rabia, un odio, unas respuestas sin sentido. Mira, este tema de Vicentín, yo comparto 100% una parte de lo que se dijo ahí en la asamblea respecto de que estas corporaciones o grandes empresas que cultivan con agrotóxicos, que destruyen, envenenan y matan y todo eso, yo estoy 100% de acuerdo. Pero como Estado, tú no puedes dejar que se vaya cayendo a pedazos un sistema. Tienes que proteger al mayor número de personas posible, tienes que tratar de aplicar un sentido común, por ejemplo, en este caso de pandemia. Yo no estoy de acuerdo en los grandes almacenes, con los malls, con que se destruyan los locales pequeños. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Que tengo que destruir hoy día todos los malls? No. Mall le llaman los shopping, ¿no es cierto? No, porque si yo elimino los shopping voy a dejar una tendalá y una mortandad de gente muy grande sin trabajo, va a ser tremendo. En este momento de pandemia, cuidar un empleo es importantísimo. Cuidar un pago de lo que sea es importantísimo. Cuidar de que la estabilidad de un Estado, no hablo de gobierno, no hablo de gobierno, hablo de Estado. Cuidar la estabilidad de un Estado es fundamental. Y no solo por el aspecto del orden, y yo tengo un gobierno y sostengo ordenadamente mi país, sino por lo que significa en esta situación mundial y por lo que viene de recesión. Entonces, tenemos que, creo yo, aplicar el sentido común, tenemos que aplicar en las oportunidades que se den, como decía este señor de Santa Fe, decía, creo que un par de agrupaciones que él o representa o lo apoyan, que era el momento de generar un nuevo tipo de cultivo. O sea, si me dan la posibilidad a mí, si yo soy ecologista y me dan la posibilidad de ser gerente de una empresa que ha estado envenenando todo el tiempo, y tengo yo la idea, el concepto, los principios ecologistas, y puedo producir lo que hacía esa empresa de una manera ecológica o sustentable, obviamente lo voy a intentar, pero con toda mi fuerza. No me voy a cerrar en ningún caso a esa posibilidad. Tendré que ver la manera. Y lo otro
es el respeto a las personas que viven de eso. De eso viven un montón de productores, un montón de trabajadores que están con esos productores, un montón de gente que labora en la industria. Bueno, esas personas tienen algo que decir. Creo que son 7.000 personas alrededor de eso, de empleos que genera esa empresa. Bueno, ¿qué es lo que dice esa gente? Son los primeros afectados. ¿Qué es lo que dice esa gente? ¿Qué solución ofrecen? ¿Hasta dónde están dispuestos ellos a sacrificar y qué cosa? Creo que es importante. Lo otro, al parecer ha habido también opinión de parte de los pueblos originarios en este tema. Y los pueblos originarios plantean que si se reconvierte y se busca una manera, no sé si decirlo al estilo o con las formas de entender la comunicación que tienen los pueblos originarios con la tierra, con la comida, ese aporte lo hemos tomado en cuenta. ¿Cuánto debate y espacio se le ha dado para que eso tenga también un punto que ofrecer? Creo que vamos a seguir por algún tiempo viendo este tema. En lo técnico, yo entiendo muy poco de eso y creo que pasa por los especialistas que tiendan a mejorar cualquier cosa que esté en las manos hacerlo. Si se puede cultivar de una manera orgánica, exportar a mejor precio, o simplemente mejorar el cultivo aunque se gane lo mismo, o tal vez incluso que se gane un poco menos, pero dar una señal, una muestra potente a través de una gran empresa, para mi gusto es maravilloso. No sé qué opina usted, mi querido Sergio. Sí, mira, a ver, yo antes que nada, buenos días a todos. Me declaro ignorante del tema, ¿no? Yo tiene año y medio más o menos que entré a Argentina, tengo un año viviendo aquí en Uspallata. El tema de Vicentín para mí es completamente nuevo. Yo digamos que estoy aprendiendo aquí con lo que estoy escuchando de Gustavo y de Martín. Lo que sí, a nivel muy general, yo puedo opinar y decir algo al respecto. Muy bien. Yo supongo que es muy complicado para un Estado progresista, para un Estado, para un gobierno progresista. Yo siento que debe ser muy complicado conciliar los problemas de empresas grandes como de este tipo, ¿no? Ustedes están platicando de esto y yo me estoy imaginando en México la problemática que hay ahora en este momento con respecto al Tren Maya. No sé si hayan escuchado algo de esto. Es un proyecto tremendo, enorme, de mucha inversión privada y estatal. De hecho, uno de los inversionistas principales es Carlos Slim, uno de los más ricos del mundo y dueño de muchas empresas. Y bueno, y el gobierno de Andrés Manuel, que es un gobierno progresista, vamos a dejarlo así, pues ahora tiene el grandísimo problema de conciliar todos los desacuerdos que hay de organizaciones, sobre todo indígenas, a las que este proyecto afecta enormemente, también por las cuestiones de la tierra, el agua, su mismo movimiento, ¿no? Porque entiendo que es un tren rápido y que va a bloquear varios accesos incluso de la casa de un indígena hacia su tierra de trabajo, ¿no? O sea, son muchos detalles que hay alrededor de esta cuestión. Entonces yo digo que repito, es una cuestión compleja esta, ¿no? De este tipo de empresas grandes. Los intereses de la gente a las que afecta este tipo de empresas por ser productos transgénicos, por el agua que utilizan, todo esto, pues están en todo su derecho de digamos, tratar de impedir
que sucedan todas estas cosas que afectan. Por otro lado está lo que decía Martín, ¿no? Miles de trabajadores que se verían afectados, ¿no? En caso de que una empresa de este tipo desapareciera, ¿no? Entonces, bueno, esa es, digamos, como la contradicción que yo veo, ¿no? Ahora, también en términos muy generales, que una empresa se haga estatal, porque yo es lo que entiendo cuando se habla de expropiación, que una empresa quede en manos del Estado, en términos generales yo lo veo como algo, digamos, correcto, en el sentido de que el excedente de esas empresas pues va a parar a manos del erario público y se utilizaría en cuestiones públicas, mientras que cuando las empresas son privadas, todo el excedente que puedan generar, bueno, va a parar a manos de una persona o de un grupito de personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo seguiría aprendiendo con ustedes, me prometo checar y empaparme de este tema, como así debe haber cientos de temas en Argentina, ¿no? que uno desconoce y que, bueno, poco a poco iremos conociendo. Muy bien. Bueno, buen día, Uspallata. ¿Cómo les va con esta lluvia bonita? Acá estamos con el tema de Vicentín. Yo creo que el tema de Vicentín es un tema piloto para enfrentar los quiebres que vienen, me parece. O sea, que pasa con Vicentín está pasando con muchas empresas, me parece. Muchas empresas están quebrando, desde los más chiquititos hasta el más grande. Y verdaderamente es como eso, es cómo enfrentamos esas cosas, cómo enfrentamos que si quiebran empresas que están dentro de una estructura tan enraizada en el pueblo, en la gente, ¿no? Esos 7.000 trabajadores que están involucrados ahí, 7.000 familias. Creo que en verdad son mucho más que van alrededor de esa empresa, pero bueno, 7.000 directos y un montón más indirectos. ¿Cómo podemos resolver ese tema? ¿Qué pasa con esta gente, no? Y ahí está el punto donde tenemos que ver cuáles son las estrategias. Si hablamos de una nueva propuesta, si hablamos de cambiar ciertas cosas que ya sabemos que van en contra de la humanidad, ¿cómo lo podemos enfrentar? Es un tema grande, y estamos aprendiendo, me parece, porque ningún humano ya sabe bien cómo hacer eso. Hasta ahora dimos toda la energía para que crezca este sistema, para que crezcan esos monstruos de empresas, y se han establecido tan fuerte que es muy difícil también cambiar eso, me parece, porque, a ver, si vemos los números de esta empresa, cómo se maneja hoy, yo creo que mirando los números, no lo podemos cambiar una producción orgánica eso, porque no le van a dar los números, porque como dijo el Gustavo, la soja es una cosa muy simple, la plantás, la fumigás y listo. La mano de obra que te ahorras, la plata, es muy simple y efectivo en ese caso, pero tenemos que aplicar un balance entre lo que es la ganancia y lo que es el bien vivir y la salud de la gente. A ver, si vemos los números, no podemos permitir que este monstruo se vaya. Y los números no permiten que cambie eso. Tiene que seguir con la soja, porque ya el maíz no rinde porque la soja rinde más. La papa no rinde porque la soja rinde más. O sea, hacen soja porque rinde. Pero eso desde el punto de vista privado. Está bien, sí. La ganancia siempre nos lleva a eso que ya está establecido. Es así. Si ahora ponemos también la salud dentro del juego, vemos qué pasó con esas fumigaciones, cómo está el pueblo donde están trabajando la soja. Ya hay otro enfoque, ya hay otro resultado de ese balance. Yo creo que hay que poner ese filtro ético. O sea, a ver, nosotros, ¿por qué estamos acá? Porque vivimos, ¿cierto? Queremos vivir. Esas cosas que se ven de los pueblos fumigados,
las enfermedades que hay es un desastre. Y si subimos esto a los números, ¿qué se gasta después en medicina? ¿Qué se gasta después en todo eso para mantener a esa gente sana? Yo no sé si verdaderamente los números dan. O sea, si hacemos la cuenta larga, quizá al fin nos conviene. Si estos 7.000... No se sabe. No se sabe, pero sería un intento, ¿no? Si esos 7.000 empleados, por ejemplo, yo creo que a ver, imaginamos una situación así. El Estado toma la empresa, ¿sí? Y le da la posibilidad a esos 7.000 personas de inventar su propio trabajo y con toda esa tierra que tienen, con toda la infraestructura que hay y con toda la tecnología que hay en el cultivo orgánico, ¿no? Digamos, pensamos eso. ¿Hay una chance que ahí sale un producto orgánico zarpado o no? Yo creo que sí, hay un chance. Y esto es la grieta que tenemos que ver ahora, ¿no? Como totalmente tratar algo diferente, porque es el Estado ahora, la toma esa empresa, sigue con la soja. Ya sabemos, quizá hay esos excedentes que van al pueblo, quizá un poco porcentaje de eso verdaderamente van al pueblo, porque el resto queda ahí, en los lagos grandes que están ahí estancándose ya el capital, y ahí queda, y no sé si verdaderamente nos sirve como Estado que pase eso. Yo creo que tenemos que hacer maneras de resolver eso un poco más creativo y un poco más orientado hacia la salud de todos, y hacia también hay que qué sé yo, es como darle el poder a la gente, a ver qué pasa. Yo creo que esto podría ser un enfoque de salir de eso, un intento. Como Sergio, yo no conozco bien ese tema de Vicentín, pero creo que en general es un tema que es como muy... está muy bueno que surge justo ahora, justo con todo eso, con la pandemia, porque creo que también todo eso crea como un parate y diciendo, bueno, a ver, ¿estamos bien? ¿Estamos mal? Bueno, ya muchos científicos hablan que, bueno, estamos a 5 minutos antes de 12, algunos dicen, estamos ya pasados los 12, ya no hay vuelta atrás, y lo vimos en la pandemia que no es así, porque la gente se queda en casa y el ciervo vuelve al pueblo. La naturaleza se recupera muy, muy rápido, así que yo creo que tenemos que verla de esa manera y hacer un paso hacia eso. Bien, me parece que, bueno, interesante también que se universalice un problema local y que Sergio traiga ejemplos de México también, que está viviendo. Yo estoy escuchando bastante lo que pasa en México, pasamos audio sobre lo que pasa en México. El otro día una entrevista de Dussel con el secretario de Ambiente, a mí me dejó muy esperanzado de que haya... Claro, después uno se entera un montón de cosas también sobre México que lo desilusionan un poco, que es también la participación de esos grandes capitales, ¿no? Como Slim, pero no solo Slim, sino BlackRock, que tiene parte de la deuda argentina. Y entonces, y después muy también lo que aporta Martino de que esto puede venir una serie de quiebras. Claro, nos pone también en el contexto de lo que hablamos el otro día, el reseteo de la economía, la pandemia, y puede haber, y de hecho ya empezó la TAM, que es la empresa esta de aviación chilena. ¿Me deja terminar, señor? ¿Vamos a respetar la ronda o...? No, es que estamos de acuerdo en a veces es conveniente agregar un pequeño paréntesis para enriquecer justamente lo que la persona está diciendo. Pero si tú no lo permites, yo estoy dispuesto a humildemente quedarme callado con el sacrificio que significa para mí. O sea. Ya de hecho se lo permití porque está hablando. Siga, si quiere terminar la idea. Mira, es que lo que pasa es que las posiciones en general, todos tienen algo que decir y todas tienen algo de correcto y de verdad. Lo que pasa es que en un momento determinado, tú, al hacer números, tienes que hacer no solo los números de la empresa. Supongamos que ya, listo, que quiebre la empresa, que desaparezca, que se vendan los bienes los bienes que le van quedando, se pague lo que se pueda, va a haber una gran deuda que nadie la va a pagar, primero que nada. Segundo, si tú extrapolas esa quiebra a todas esas empresas, porque son todas venenosas, ¿de acuerdo? Ya, que quiebren todas, saquémoslas todas, ¿qué pasa? No se puede, o sea, hay que generar una manera de hacerlo antes, y eso
creo que es lo que corresponde. No, quería agregar eso nomás porque... No, lo que sucede, y acá también es, quizá la pandemia, esto de parar un poco la actividad, porque hay algo que es como también la inercia, ¿no? O sea, todo tiene inercia. Yo estoy hablando, me entusiasmo y usted me corta, y claro, me queda la idea ahí, vio, y se genera una situación. Sí, con los años se va, o sea, aumentando con los ese años problema. uno la va aprendiendo a dominar el caballo, ¿no? Pero imagínese esa misma situación, esta misma de una charla de algo que está bastante lejano, ahí en el territorio, donde están los intereses, la expectativa de cada, se imagina, y eso hasta... Yo estuve pasando algunos audios de situaciones peligrosas ya en el límite de la violencia. Después hablamos con gente de allá, nos dijeron que no, bueno, que no hay peligro de violencia, porque este enfrentamiento de la grieta, en la otra ocasión, sí, estaba ahí el límite, ¿no? Hay gente que decía se viene la guerra civil. Dios quiera que no. O sea, que esa grieta que usted nombra se pueda resolver de alguna forma armónica, vamos a decir así. Y esto de la pandemia y de ver que podemos estar quietos y no pasa nada, y que puede haber un reseteo de la economía y que se tiene que sanar el ambiente, bueno, es una buena oportunidad también para autodominarnos, ¿no? Y ahora, lo que está sucediendo de hecho, es que, por lo menos en la Argentina, y parece que en un montón de países, conocemos el caso de Estados Unidos, que han emitido, Brasil también, millones de pesos de emisión, ¿no? O sea, este es un tema. ¿Qué quiere decir? Que hoy por hoy se puede sostener esta situación donde la economía bajó casi un 25%, ¿no? Es increíble. Hay países que dicen, no, recién escuchaba Colombia, no paremos la economía, entonces no quieren una cuarentena total. Duque salió, parece que una gobernadora de un distrito quería la cuarentena total, porque hay otra vez alerta rojo. Duque salió a decir, no, cuarentena total no, porque no queremos parar la economía. Ahí parece que solo bajó el 8% la economía. Otros lugares han hecho el parate total, y Buenos Aires ahora otra vez otro parate. Y entonces, ¿cómo se soluciona? Con emisión. Es así, con papelito creado, y para solucionar y darle plata para las empresas para que paguen el sueldo, para que la familia la van manejando de a poco. Eso está mostrando el Estado un poder de emisión que es algo que cambia todo el escenario, porque antes veníamos empresas con lógica de ganancia, ¿no? Que no pueden parar porque tienen su lógica de ganancia, y si paran tienen que pagarle a la gente, se le para la lógica de la ganancia y se le derrumba todo. Ahora aparece el Estado que sin trabajar, sin producir, sin lógica de ganancia, emite y puede decir, toma. Esa es una situación media mágica. Es media mágica, pero pasa, ¿no? Y entonces, ese balance que vos decías entre la ganancia y el ambiente, entre lo sano y la ganancia, yo creo que tiene dos aspectos. El ético personal de cada persona. Bueno, me voy a poner a hacer soja sabiendo que tiene todos esos perjuicios. Bueno, es una decisión personal de cada individuo, una ética de medios de vida. Voy a trabajar de tal cosa sabiendo que es medio trucho, y bueno, eso es algo personal. Pero no es solo personal, porque si la situación del contexto, no tenés que vivir, te morís de hambre y tenés que alimentar a tu familia, y no te queda otra opción, y bueno, tendré que plantar soja, porque es lo único que vendo. Resulta que planto tomatito acá y no se lo manda, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una situación individual, de ética individual, y después está esta situación, esta relación con el Estado, y entonces ahí tenemos que ver esta lógica del lucro, de la ganancia como sistema general, porque era otro de los puntos, el Estado y los sistemas en general. En el sistema. Claro, esta lógica del lucro, que es la que rige la actividad
no de la gente que hace servicio y que tiene sueldo, ¿no? Sean trabajadores, sean médicos, sino la lógica empresaria es una lógica del lucro, no es una lógica de que vamos a poner la salud por encima de todo, no. Incluso en la salud es una lógica del lucro, la de las empresas grandes, ¿no? Entonces, quizás, como vos decías, en una situación como la de la soja, que se enferma la gente, y la prepaga, todos siguen ganando plata, así que dale que va, se enferman, dale, así trabajamos nosotros también. Es una cosa media perversa. Si nosotros lo miramos desde una ética sistémica, decimos, ¿cómo puede ser que sigamos con esos sistemas de lógica del lucro donde ganan porque la gente se enferma? O gana el Estado porque ahora hay que pagarle a los abogados porque hay más chorros, porque el sistema le gusta que haya delincuencia para que el sistema funcione. Funcionan los abogados, funcionan los tribunales, la policía, las armas, ¿no? O sea, digo, mirá en qué sistema perverso estamos metidos. Absolutamente. Y entonces, ¿cómo vamos? Ahí va la propuesta a una cosa nueva, a una ética, digamos, sistémica también, que no las personas no se vean en una encerrona paradójica de tener que mantener empresas corruptas porque no se las puede dejar sin trabajo, pero claro, ¿cómo hacemos? Ahí estamos, en esa paradoja, me parece, punto. No, hiciste un traspaso de muy buena calidad para el próximo tema, que es el Estado en el sistema. Fíjate que esto que ha pasado con la pandemia y que han tenido que parar de trabajar gran parte de la población, y el Estado emite, y eso en un lapso de tiempo determinado significará un poco de inflación dentro de este sistema. Ahora te interrumpo yo. Sí. Tengo un mensaje, cuando quieran, de un oyente. Bueno, si quieres léelo. ¿Ahora te parece? Sí. Buenísimo. Buenos días, muy interesante el tratamiento del tema. Vicentín, un aporte, el movimiento de lograr la expropiación de la empresa y futura estatización. Es muy importante a mi entender que en el contexto global hoy se realice esa expropiación e inmediatamente se contemple una profunda transformación productiva que incluya lo ambiental, lo ecológico, lo distributivo, y nada de ello puede lograrse sin una transformación agraria. La humanidad no tiene chance si no se contemplan estos temas. Creo que el tiempo es ahora. Los pueblos originarios tienen mucho para decir al respecto y el resto tenemos mucho que aprender de ellos o de ellas. Su voz debe ser escuchada. Hay muchas voces silenciadas que los gobiernos deben escuchar. Muchas gracias por el mensaje, que no está firmado, Muy bueno, así que... Muy bueno. Bueno, siguiendo con el Estado en el sistema. Fíjate que ha mostrado de que sí se puede imprimir para realizar algo. O sea, todos los gobiernos anteriores podrían perfectamente haber decidido hacer cosas importantes a través de la emisión. Sin embargo, cayeron en una trampa de un sistema que los obliga a esto, los obliga a lo otro, y están las mejores excusas que nos han afectado a todos. No hablo de acá de Argentina, hablo de todo el mundo. Entonces, la pandemia termina mostrando algunas cosas, y una económica fundamental es esta. La emisión, si tú la controlas respecto de hacer creaciones productivas para el Estado, no te genera inflación. Eso yo lo vi, lo palpé en Chile cuando se hicieron todas las nuevas carreteras que hizo Ricardo Lagos. Ricardo Lagos, para que no hubiese inflación inmediata, llamó a una licitación internacional. O sea, venían las empresas extranjeras y ponían todos los dólares para comprar en Chile los materiales para construir las carreteras. O sea, mejoró la economía, levantó la economía. En segundo lugar, no había inflación porque no había emisión de efectivo nacional. Se generó empleo y empieza todo un funcionamiento. Las empresas que lo hicieron durante, creo que el contrato era por 15 años, son los que están recabando a través de los peajes. Entonces, toda la plata del peaje, calculado, estimado, qué sé yo, les dio una utilidad determinada. Creo que el problema está en que después de que termina ese contrato no lo toma el Estado. Creo que el Estado a partir de ahí tiene que hacerse cargo,
porque es una utilidad del 100%. Pero se pueden realizar cosas sin generar inflación, sin generar un desorden económico. Porque tú tienes previsto, ¿no es cierto?, que al tener el país con muchas carreteras y todos los caminos interiores pavimentados, vas a tener un movimiento comercial interno mucho más fuerte, más potente, vas a tener más creación de empleo, se genera un movimiento importante. Entonces, los gobiernos en realidad, porque cayeron en una trampa del sistema, no hicieron un montón de cosas que sí eran necesarias para los pueblos, incluso para los propios estados. Y esto de alguna manera nos va a mostrar una línea, le guste o no a quien sea, o sea, creo que nos serviría a todos. ¿O no, Sergio? Yes. Eso, estamos hablando ahora en otros idiomas. No, mira, Esto se volvió international. Claro, totalmente. me gustó, digamos, el punto de vista del mensaje que te enviaron, Gustavo. Agradezco a Acá hay otro esa mensaje, persona. Pues, Léelo. Dale. Léelo. La idea es cambiar la matriz productiva y hay gente que pudo hacerlo como Remo Benica, lo pueden llamar y cuenta su experiencia, es de Santa Fe. Bueno, ahí tenemos otro contacto para allá para hacer, gracias a Claudia que nos manda este mensaje. Qué Está bien. bueno. Justo estaba yo pensando que hablando de este tema se menciona mucho al Estado y justo ese era el otro tema que traemos. Eso también es dialéctico, ¿no? Todo se relaciona, todo está ligado, nada está aislado. A mí sí me gustaría, respecto al tema del Estado en el sistema, hacer un poquito como de historia, como del origen del Estado. O sea, ¿qué es el Estado? Para tener un poquito como de luz respecto a eso, porque muchas veces en las escuelas pues se nos enseña que el Estado es un territorio, es una población, es un marco legal. Y bueno, eso es el Estado, es lo que normalmente se enseña, al menos en México, ¿no? Y supongo que en todos los lugares es parecido. Pero el Estado es algo más que eso, y yo diría que mucho más que eso es el Estado. No siempre ha existido el Estado. En las sociedades comunitarias, si hacemos esta división de la historia que hacía Marx, que era la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo, bueno, en la comunidad primitiva no había Estado, no existía el Estado, no había necesidad de un Estado, puesto que se le daba pues más autoridad al anciano, como sabemos, incluso a las mujeres, ¿no? También se les daba esa autoridad, no era la situación de la mujer que se vivió después, ¿no? Y que se vive hasta ahora. Sino que en esos clanes, en esas sociedades pequeñas de linaje familiar, la mayoría de ellas, pues se trabajaba, no había dueños de medios de producción, es decir, de la tierra y las herramientas, y no había necesidad de un Estado. El Estado surge precisamente cuando se requiere de un control de una clase social hacia otra. Ahí es cuando surge el Estado. Y esto se da en el esclavismo. O sea, en el esclavismo ya hay un Estado esclavista, que incluso podía ser democrático, podía ser monárquico, y dentro de eso aristocrático, podría ser república también. Ya existían esos, en el Estado esclavista, ya existían esos rublos, ¿no? Ya en la antigua Grecia, estamos hablando de hace más de 2000 años, ¿no? En ese Estado esclavista existía eso, ¿no? La monarquía, bueno, el poder en una sola persona, poder absoluto. La república, bueno, que era esto de las votaciones, de elegir, que había candidatos y todo, pero bueno, todos eran
propietarios de esclavos, ¿no? Esos candidatos, los esclavos no figuraban. Es más, los esclavos ni siquiera eran considerados seres humanos. Los esclavos eran considerados objetos, cosas, propiedades, claro, sí. Y no tenían derechos, incluso se podía matar a un esclavo sin ningún problema, ¿no? O sea, no había eso. Después del esclavismo vamos a saltarnos así rápidamente para no quedarnos mucho en la cuestión de la historia. Viene la sociedad feudal. Por ahí Dussel dice que solo feudalismo hubo en Europa, ¿no? Pero bueno, ese como que sería tema de harina de otro costal, dice, ¿no? Pero bueno, en la sociedad feudalista pues viene el estado feudal, ¿no? Se crea otro tipo de estado, pero que también finalmente controla, o sea, es de control. Ya hay necesidad, desde que surge el estado, pues de una policía, de armada, de un ejército, y su principal tarea es controlar, o sea, y por la violencia, además, a la otra clase social. Después de ese estado viene el estado capitalista, y del estado capitalista estamos hablando de apenas hace 200 años, no tiene más, donde se sigue controlando por medio de un estado a una clase social por otra, por medio de lo mismo, de la policía, de las cárceles, del ejército, etcétera. Y digo, ahora estamos viviendo eso. Hasta nuestras fechas, el Estado tiene la misma función, tiene exactamente los mismos parámetros, tiene inclusive obviamente por el desarrollo también de la tecnología, pues mucho más formas y medios de controlar. Y uno de ellos, bueno, ya en la época moderna, pues es también los medios de comunicación, ¿no? Es otra forma de control. Eso es lo que quiero decir respecto al Estado, como para que desde mi punto de vista pues quede como un poquito más claro qué es el Estado. Ahora, la transición del capitalismo hacia otra forma alternativa que no sea capitalismo, eso es lo que estamos viviendo ahora. Yo digo que eso estamos viviendo desde la Comuna de París, ¿no? Tal vez 1871, la Revolución de Octubre de 1917, la rusa, y la Revolución China, vietnamita, cubana, etcétera, etcétera, son intentos de una forma alternativa al capitalismo, ¿no? Ahora Venezuela, por ejemplo, que justo quería tocar también un poquito de esto, porque Venezuela está haciendo un tránsito de un Estado capitalista a otra forma de Estado. Cuesta. O sea, yo creo que en Venezuela es algo que hay que revisar como más de cerca, como que poner la lupa ahí, porque ellos están haciendo cosas, hablando de empresas y reforma agraria y de una transición hacia otra forma. Están haciendo, por ejemplo, comunas, y eso es algo muy interesante, ¿no? O sea, están organizándose en comunas para que posteriormente esas comunas, ellos mismos lo dicen, tienen una escuela de cuadros, se llama, lo hacen semanalmente, trascienda la misma comuna y se haga más amplio, ¿no? Como que ese sería el objetivo. Pero están organizados en comunas y les está funcionando bastante bien. Desde mi punto de vista les está funcionando bastante bien. Bueno, dejaría ahí la intervención por el momento. Hay más cosas, ¿no? Tal vez es algo una visión demasiado rápida del Estado, pero desde mi punto de vista necesaria, ¿no? Muy bien. Sí, totalmente de acuerdo con el Sergio, todo lo que lo dijo, y esa también del el Estado, ¿qué idea nos propone?
nos propone una idea de separación de esas clases, ¿cierto? Eso siempre fue como si hablamos antes de la grieta, hay que dejar la grieta, pero bueno, el Estado está pasado arriba de una grieta, ¿no? Como muy difícil dejar la grieta, sosteniendo el Estado. Eso también como la grieta mentido con muchas mentiras mezclado, porque, a ver, el Estado supuestamente tiene el ejército, ¿cierto? Para defenderse contra otro Estado, pero en realidad también, en verdad, como hemos visto cuando hay golpe militar, cuando hay control de la población, también todo ese funcionamiento de control va hacia el propio Estado más que hacia otros Estados, me parece. Es como el Estado mismo se autoprotege con toda esa armadura que tiene, ¿viste? Y nos dicen que no estamos protegiendo contra otros. Es como, es tan raro la situación ahí. No se sabe bien cuál es, pero sí que estoy de acuerdo que estamos en una transición. Y creo que lo pasó en esa pandemia también fue eso, que muchísima gente se empezaron a dar cuenta, se empezaron a abrir los ojos y ver cosas y ver mentiras. Y ese es un momento muy clave, ¿no? Como decir, bueno, veo que esto que está pasando... vivimos un estado totalmente piramidal, el sistema capitalista es piramidal. Si la ves en el símbolo del dólar, hay una pirámide con un ojo arriba, ¿sí? Arriba está el control que nos controla y todo que están abajo sosteniendo esa pirámide, los esclavos, que hoy en día está más sutil eso. Estamos libres, no somos esclavos, ¿cierto? Cada uno puede hacer lo que quiere, pero en una manera estamos esclavizados muy, muy sutilmente, ¿no? Hacia el dinero, hacia valores que nos muestran todo el tiempo. La esclavitud se ha transformado en algo casi imperceptible. Entonces, hay una transición de algo piramidal, que es una pirámide donde está el humano abajo sosteniendo la élite, digamos, y la transición hacia algo circular, algo humano, donde volvemos a los pueblos originarios, ahí podemos aprender. Sergio nombró en Venezuela están comunidades. Eso justo también es contra la separación de la gente. El Estado también separa a la gente, las clases. La comunidad incluye también el medio ambiente, no solo los humanos, sino el medio ambiente, los animales. La conciencia de estar vivo en esa tierra, ¿no? Qué sé yo. También que tiene que ver con cambiar valores, ¿no? Para poder hacer esa transición, porque si yo sigo con los mismos valores, si me siento pobre porque no tengo el dinero, no tengo eso que tiene toda esa élite, entonces se necesita un cambio de valores, se necesita verdaderamente un reset de la mente para poder entrar en un nuevo estado, digamos, en un nuevo estado de conciencia, ¿no? Es una cosa que empieza con nosotros y termina en el Estado, me parece. El Estado era al revés, empezaba desde allí y termina convenciéndonos a nosotros que tenemos que ser parte de eso. Es como al revés el movimiento que tenemos que ser. Desde uno mismo, decir, bueno, ¿cuáles son mis valores? ¿Verdaderamente me siento pobre? Porque no tengo un empleo que gano $5,000. O me puedo sentir rico, vivir en la naturaleza, poder comer mis propias cosas. Es como son valores que tenemos que cambiar para poder entrar en esa transición. Es así, es un tema muy complejo y como hay muchos temas que tenemos que hacernos cargo ahora, porque realmente si queremos salir de eso tenemos que ponerles una camiseta y no de boca arriba, sino de humano o no humano, de quiero vivir mi vida dignamente o no. Yo creo que dentro del Estado a muy pocas personas verdaderamente va bien, el resto está sufriendo la realidad, digamos, y esta realidad podemos cambiar y ahí está ahí está el trabajo en cada uno, así que complejo. Entramos en una zona bien compleja con el tema del Estado. Este Estado que tiene que ver con esa división, esa grieta, me parece que es una buena lectura.
Ahora, ¿por qué se dio esa grieta? ¿Por qué algunos pudieron oprimir a otros a lo largo de la historia? O dirigir, porque a veces no oprimir, porque a veces al rey se lo veneraba y entonces era adoración y inclinación ante una figura, no de un estado supuestamente divino, no como los de los reyes, la época feudal. Al señor feudal a veces era un protector, no era solamente un opresor, ¿no? Pero es verdad, como dice Sergio, bueno, también estaba la esclavización de los que no lo adoraban, o la lucha contra otros pueblos para someterlo, y las expansiones. Es muy complejo ahí, porque a mí me llamó la atención cuando Martino dice mentiras. Claro, y ahí, en esa zona, es delicado, porque son mentiras para uno, pero verdades para otro, ¿no? O sea, y ahí la dualidad, esto de que para mí es verdad y para vos mentira. Obviamente, cuando él toca tema Venezuela, bueno, hay un montón de gente que se le paran los pelos cuando escucha Venezuela y decir, estaban diciendo mentiras. Y él dice, estoy diciendo verdad. Y bueno, verdad, mentira, mentira, la verdad. Y ahí, volviendo a lo curioso de esto, incluso de la emisión monetaria y el Estado y los peligros del Estado, porque lo que se planteó para cambiar un modelo del Estado, el mismo, vos nombraste la Comuna de París, la Revolución Rusa, claro, se rompe ese Estado divino, pero ahora ¿cómo se consigue otro Estado? Bueno, el primer planteo fue hay que hacer una dictadura del proletariado, donde uniera a los más humildes para tener una fuerza para enfrentar a los ricos, porque si no los ricos iban a pisotear a los humildes, entonces ahora los humildes tenían que pisotear a los ricos, es dar vuelta a la tortilla, y se cantaba mucho en Chile que la tortilla se vuelva, que los ricos coman, que los pobres coman pan y los ricos mierda. Y esa dar vuelta a la tortilla era también una utopía para que algún momento llegue una sociedad sin Estado. Y entonces, ahora yo haría en relación a la mentira, yo en vez de llamarle mentira para no quedar mal con lo de un bando o lo del otro, para salir de la grieta, sí, le tendría que llamar ficción. O sea, te transmito mi sueño, te hago mi verso, te cuento mi historia, te doy papelitos y si vos crees en eso, crédito, crees y dale, vamos para adelante y construimos un sueño. O sea, y es una ficción. Vamos a lograr ahora, a partir de que vamos a emitir y que yo les voy a dar un cuento, vamos a decir, yo sería, en este caso, me asumo el gran chamán. Les hago el sueño y los convenzo y ahora firmo papelito y ahora me creen y vamos para allá. Y resulta que me sale un opositor y me dice, no te creo nada. Vos querés convencer a todos, sos un mentiroso. ¿Qué hago con ese? Me cambió todo mi plan. Y lo meto preso, o sea, porque si no me genera todo otro grupo que tienen otro sueño y quiere enfrentar al mío. Y dice, no, ese no le crean a ese viejo amargo, no. Y ahora entramos en lucha. Y entonces, esa es la realidad, compleja. ¿No será que así tiene que ser? Parece que así tiene que ser. Mira, o que así es, ¿no? Forzamiento de realidades soñadas de cada uno con relación a otro. ¿O no? Hasta ahí llegué. Punto, te doy la palabra. Bueno, quisiera agregar algo que dijo Sergio, que en los textos funciona así, que solo hubo feudalismo en Europa. En realidad también lo hubo en China y en Japón. Tenían otros nombres. Bien. En China fueron los mandarines, claro, y en Japón me parece que eran Imperio los del shogunes. Sol naciente, claro. Claro, entonces, y al parecer si lo completamos más, creo que sucedió en todos lados con diferentes nombres y de diferentes maneras. Pero es una realidad que hoy día se sigue transmitiendo con otros tamaños, con otras dimensiones y de otras fórmulas. Se sigue explotando, se sigue teniendo, el que tiene mucho poder pasa por encima de la ley, y los estados han ido cayendo en una maraña internacional. Los estados poderosos hacen que los estados pequeños dejen de tener
intereses propios y pasan a ser satélites de otros países, de otros estados, y tienen otros intereses que se los imponen los pequeños grupos que a veces están pagados por esas grandes potencias y influyen sobre la vida de todo un país, porque son tres tipos a lo mejor inteligentes, reciben una cantidad de plata y ellos transmiten una idea que seducen y que tiene un trasfondo totalmente distinto, y es una mentira. Lo vemos en un montón de episodios hoy día y sabemos que es así. Me llegó hace un tiempo una lista de 2.400 ONG sin fines de lucro, sin embargo trabajan para la CIA y otras organizaciones por el estilo. Es un poquito estresante de repente mirar tan de cerca la realidad. Un Estado... Es estresante mirar... Lo que pasa es que los Estados terminan siendo obedientes y ya no nos representan como Estado. Nuestros políticos obedecen a intereses normalmente de los poderes económicos, de un grupo o de otro. Y nosotros estamos en el medio y con suerte recibimos alguna migaja. Y cuando están en el medio, yo te hablo de la clase media hacia abajo, la clase trabajadora, la clase profesional. Casi no importamos. Lo que en la realidad vemos es de que se actúa y no tenemos participación en el momento directo de un suceso importante. Por eso en la próxima ronda vamos a hablar de las nuevas propuestas, justamente para poder meter la cuchara en eso. Obedecen estos estados a veces a otros estados, obedecen a otros estados por intereses, por problemas geopolíticos, por miedos de invasiones, qué sé yo, y se va perdiendo la idea de un Estado que trabaje en beneficio de ese pueblo. Entonces se generan a veces grupos de Estados que se unen y se alejan más aún de los intereses de la gente. Creo que hay que, de alguna manera, ir creando un nuevo sistema. Porque estos Estados, además, y llegamos a un punto le vamos a mostrar que a lo mejor si están en un nivel de bienestar estos Estados, como los países nórdicos, ellos sostienen una inercia. Basta como que están hasta ahora y no quieren cambiar nada, porque en relación al resto del mundo están bastante bien, ellos disfrutan de un bienestar general muy importante respecto de nosotros, por ejemplo. Sin embargo, ese estado de bienestar que esos estados tienen es en base a la explotación, destrucción del resto del planeta, no de su casa. Son súper lindos esos países, están limpiecitos, los arbolitos todos verdes, respiras buen aire, los vehículos todos tienen muy buenos filtros catalíticos o lo están cambiando por eléctricos. Es una belleza. Sí, pero resulta que sacan de África los minerales, destruyen toda una zona y eso no lo ven ellos. Entonces, ¿están obedeciendo a intereses, a otros estados, o mantienen una inercia? Creo que el Estado se tiene que replantear su existencia y tiene que poder reconvertir la sociedad en algo relacionado y directamente apuntando a la felicidad de los pueblos, al bienestar de los pueblos. O sea, que como Nepal, por ejemplo, que tiene un rey que cuando fue príncipe empezó a gobernar y generó el Ministerio de la Felicidad. Único país en el mundo. O sea, el tipo tiene una visión y se pudo imponer porque es una persona que dice yo quiero esto y se hace, y el que no le cortan la cabeza a lo mejor. Pero si se preocupa de eso, lo encuentro interesante como idea, como principio, o por lo menos observarlo como tener una meta de ese tipo también. No solamente la básica subsistencia, lo encuentro muy triste que sea así. Tiene que ver con los cambios de paradigma. Estamos en este minuto con posibilidad de generar cambios, porque lo que viene es tan crítico y es tan desconocido para todos nuestros políticos que las opiniones de nosotros creo que van a ser más escuchadas que nunca si es que podemos hacerlas sentir. Creo que estamos ahí en el punto de el Estado y el sistema. Complejo. Sí, claro que es re complejo, porque bueno, aquí
Martín menciona varias cosas que, bueno, suenan bonitos, son ideales bonitos, que el Estado trabaje a beneficio del pueblo, etcétera, etcétera. Pero eso, desde mi punto de vista, hasta ahora no se ha dado, ni en la historia antigua ni en la historia moderna se ha dado que el Estado trabaje a beneficio del pueblo. O sea, justo por eso di este brochazo, digamos así, rápido de la historia del Estado, porque el Estado es un aparato de control, no es un aparato que vaya a trabajar a beneficio del pueblo. Hasta la época o hasta el capitalismo al menos no ha sido así. Ahora, esto también Gustavo mencionó algo al respecto sobre, ahora es cuando hablaste de la dictadura del proletariado, que ahora son los oprimidos, es el pueblo el que va ahora a controlar a la clase en el poder. Y bueno, sí, algo de eso hay, así, tal cual. Se habló de una dictadura del proletariado, bueno, Lenin hablaba de una dictadura del proletariado, que no era tal como dictadura, siento yo que no, el término a lo mejor fue muy exagerado, no, porque el mismo Marx decía, observen la Comuna de París, en su época decía, esa es la dictadura del proletariado, y el proletariado en realidad no estaba, digamos, sometiendo a nadie por la fuerza, en lo que duró la Comuna. Pienso yo, no estaba siendo violento. Pero según dice la historia, los burgueses que yo fueron a buscar el apoyo del ejército alemán y para aplastar la Comuna de París. O sea, está siempre el problema de la fuerza. Claro, sí. Y bueno, yo en teoría, ¿no? En teoría, al menos ese proceso, ese cambio de un Estado a otro, estamos hablando del Estado capitalista a otro alternativo, se le ha llamado socialismo, hasta ahora creo que no hay otro Estado alternativo, al menos que yo conozca, se le puede llamar como quieran, ¿no? Pero finalmente tiene que ser algo más justo, un cambio hacia algo más justo, más inclusivo, menos dañino para el medio ambiente o no dañino para el medio ambiente, tiene que tener todas esas características y el nombre pues puede ser cualquiera, ¿no? Pero esa transición, les decía yo, al menos teóricamente, sí tiene que ser de un Estado que controla a otro Estado que controla, ¿no? Quizá no de la misma manera. Se está viviendo en algunos lugares, bueno, en Cuba, para ser preciso, pues para mí que se está viviendo esa dictadura del proletariado de la que se habla. La gente no va a estar de acuerdo siempre al 100%, o sea, siempre va a estar influenciada por ideas, por mentiras para unos o para otros no, pero eso también es muy controlable, ¿no? O sea, la ideología que predomina en la sociedad capitalista es la ideología burguesa. Entonces la gente, sobre todo la gente de clase media, pero también el trabajador, el obrero, el campesino, incluso ¿no? El indígena, tiene la ideología pequeño burguesa. O sea, la ideología pequeño burguesa es la ideología burguesa, pero no en los burgueses, sino en otras clases. O sea, es querer tener lo que tienen, que aspirar a lo que tiene el burgués, creer que precisamente hay esa libertad de comenzar de nada y hacerte un gran multimillonario, porque vivimos en estados libres, ¿no? Digamos que la República Democrática es como la mejor careta del capitalismo, que es la forma de controlar. Digo, es la mejor careta porque nos hacen creer que se viven en democracias, que podemos votar, que elegimos a nuestros gobernantes, que podemos tomar decisiones, y no es así. O sea, tú hablabas hace rato, Martín, comentaste esclavitud sutil, ¿no? Vivimos una esclavitud muy sutil. Bueno, pero si fueras obrero no sería tan sutil. La esclavitud la sentirías como más directa, ¿no? Y bueno, y
y los obreros son masa, son miles, no son unos cuantos, ¿no? Los campesinos igual, son masas, son miles, y etcétera, ¿no? Entonces, vaya, la transición sí tiene que haber control, sí tiene que haber control de una clase hacia otra. Y bueno, y hace rato mencionaba, y en teoría, y esto lo dice Lenin en el Estado y la Revolución, cuando ya no se requiera, cuando ya no se necesite, cuando la sociedad pueda vivir más en armonía, entonces el Estado desaparecerá, se extinguirá, ya no va a ser necesario, entonces se extinguirá. Pero también, como decía Gustavo, esto es ficciones, son sueños, es algo que no se ha dado todavía en la historia de la humanidad, pero que está ahí, ¿no? O sea, está ahí como una propuesta, como algo que es alternativo y que se debe de llegar a una cosa así, porque si no, ¿a dónde vamos a parar? La destrucción del mundo, ¿no? Con la destrucción de la naturaleza. De hecho, cuando la gente dice estamos como humanos destruyendo a la naturaleza, pues estamos como que para mí no está así. Está el capitalismo destruyendo la naturaleza, está un sistema destruyendo. No estamos, ¿no? Llegar a eso que tú también mencionabas, Martino, hace rato, a esa forma más básica, feliz, como tú decías, de poder vivir en la naturaleza, sin necesitar tantas cosas, tantas mercancías, tanto consumo y todo, es algo a lo que es complicado también llegar. O sea, esa forma de pensamiento es complicado llegar, ¿no? La mayoría de la gente vive en eso, en el consumo, me voy a comprar esto, el teléfono más reciente, ¿no? Etcétera. La pregunta es, ¿qué pasaría si mañana desaparece el Estado? Como vos decís, que el Estado, su tendencia, si verdaderamente la gente se empodera y viven de otra manera, el Estado va desapareciendo, ¿no? Y ahí volvemos a los 7.000 que están enchufados en Vicentín. ¿Cuánta gente están viviendo del Estado hoy en día? ¿No? Estamos en la misma, pero a un nivel más grande, ¿no? Y es la misma cosa de vuelta. Bueno, a ver, ¿yo necesito el Estado para vivir? No, pero ¿qué hago si desaparezca? ¿Qué hago con la educación? ¿Qué hago con un montón de cosas? ¿No? Creo que es eso, como el Estado fue creado para gobernar la gente. Entonces, esto no se puede sacar tan fácil, como dice Bob Marley, no se puede sacar una historia de 2000 años con un movimiento. Es la transición, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encarar esa transición? Crearte algo afuera. A mí, qué sé yo soy oveja negra de mi familia, obvio, ¿no? Como un montón que somos ovejita negra. Nos sale quizá hoy en día un poco, tenemos una ventaja, porque ya venimos nadando contra corriente. Y es un poco esa imagen, ¿no? Nadando contra corriente, levantar la cabeza, que te pega el viento. Eso no me gusta. A mí siempre me dijeron, vos tenés que trabajar y ser feliz. Y no, ser feliz no. Y un momento dije, no quiero trabajar porque no me hace feliz. Me dijeron, la felicidad no existe. O sea, no tengo padres nepaleses, digamos. Es muy grande, y creo que un punto muy central en todo eso es una cosa, un reset mental, ¿no? Como verdaderamente tenemos que pensar de otra manera. Si no pensamos de otra manera, no hay otro camino. No hay otro camino. Es así. Una respuesta en esto para mí es la permacultura, el camino hacia una cultura que permanece. Bueno, después ya en el próximo voy a hablar de eso. Hay como propuestas ahí, pero tenemos que hacerla. Es el momento de hacer, porque el cambio ese, el nuevo camino, es un camino que tenemos que andar, no podemos pensarla. Y todo el pensamiento, todo eso nos lleva a eso que estamos hoy. Es un poco, tenemos que crear un nuevo pensamiento. Eso es. Los números no nos dejan salir. El miedo tampoco. Y fíjense, esos que nos muestran todo el tiempo.
O sea, es una educación de miedo que tenemos. Así que tenemos que cambiar esa educación de miedo para una educación de confianza. De confianza en la vida. Cuando uno va de viaje, se va de su lugar, de su comodidad, se sale de allí y se tiene que confiar en la vida. Y cada vez que uno va de viaje se da cuenta, wow, las cosas se dan mágicamente. Y siempre cuando necesitas algo, alguien te la da, Y esa es la actitud que tenemos que tomar para esa transición, creo. Porque como vemos, como el Estado es una estructura enorme. Es la veo como un monstruo, sí, arriba de la humanidad, que es muy difícil sacársela encima. Pero bueno, creo que en algún momento no nos va a quedar otra de empezar a caminarla. Así que empezamos a pensarla, empezamos a sentirla, empezamos a estudiarla. ¿Qué son las maneras de poder hacerlo? Bien. Hay maneras. Paréntesis para hacer aquí nada más una acotación de lo que dijo Martín. Si el Estado desaparece, yo hablo de algo demasiado a futuro. Cuando ya hubo una transición, ya hubo un cambio, ya se logró que el Estado sí funcione a beneficio de la sociedad, o sea que sí. Entonces tiene que desaparecer porque no va a haber ya un motivo para que exista. Esto estamos hablando de algo, de un supositorio, decimos, supuesto, ¿no? De mucho tiempo para una utopía. Claro, porque el Estado ya lo dije hace rato, bueno, no siempre existió. La gente pudo vivir sin Estado hace, no sé, 40.000, 50.000 años. Yo lo que escucho, Sergio, escuchándolo a Martín, va así en mi oído, ¿no? Escuchándolo también a Martín, que lo que dice Martín es absolutamente contrario, no sé si usar la palabra contrario, ¿no? A lo que dice Sergio. O sea, Martín está hablando de un reseteo mental individual, pero como si fuera empezar desde lo individual de cada uno hacia lo global. Y la idea de Sergio es sistémica, cambiar primero el Estado para que eso llegue a transformar los individuos, ¿no? Es complejo, o sea, porque esta idea de Martino es como que existe la libertad individual, podemos iniciar algo saliéndonos, buscando un lugar en la tierra. Bueno, es la experiencia del mismo, buscando un lugar en la... Perdóname, estoy hablando, decime si te interpreto bien, porque estoy hablando de... Bueno, a lo mejor lo echaron de allá. Claro, vaya a saber. Pero, claro, la idea de seres individuales, que les gustó la permacultura, o la mía también, que nos vinimos porque veíamos que esas grandes ciudades y nos vinimos a un lugar como este, es una búsqueda, si se quiere, individual, donde el Estado no tuvo nada que ver, fueron decisiones... Vamos a cambiar, vamos a buscar una alternativa. Creo que, no sé si todos estamos en esa, que nos vinimos a este lugar. Y entonces ahí no fue un Estado, sería a partir de esas búsquedas individuales construimos una nueva sociedad, un nuevo Estado, pero como una sociedad sin nadie, como él dijo, un círculo sin pirámide, donde nadie nos oprima. Sería por ahí, si te interpreté bien, vos decís. Y la otra sería... Para que haya un cambio en la humanidad tenemos que cambiar esa pirámide y tenemos que tomar la cúpula de la pirámide, lo tienen que tomar las fuerzas, digamos, del bien, vamos a decirlo así, porque está tomado por la fuerza del mal. Bueno, también es interesante. Sí, digamos que sí. Sí, bueno, pero volvemos a caer en lo dialéctico, ¿no? Es una dialéctica. Ya que es el tema, no hay problema. Sí tiene que ver también con lo individual, o sea, cambiar tu pensamiento, después ir a lo general, después regresar a lo individual, o sea, es un ir y venir de lo vamos individual a lo general, de lo general la producción. Individual. Sí, claro. Si cuando termine hacemos un parate, vamos a una canción. Y hay un mensaje que viene a la radio comunitaria, pero es un audio, así que podemos pasar la canción y el audio.
Hay propuestas también, que sería la propuesta anarquista, por ejemplo, sí habla de la destrucción del Estado. Claro. O sea, que no exista el Estado, que llegar al poder, pero destruir al Estado, Claro. y que nadie te gobierne, ¿no? Hay otras propuestas que es de entrar al Estado, que ya existe al Estado capitalista sería, y desde ahí transformarlo, ¿no? Y en fin. Entonces eso también es lo que habría que ver, qué es lo que realmente, sí, como un par de meses en convertirnos en esclavos propuesta de es la más, quién más poderoso. Bueno, si les parece, primero Sí. paso el audio que Dale. llega al WhatsApp de la Paquita, y para eso vamos a subir la radio para que lo escuchemos todo. La radio que tengo de retorno es sobre los alimentos que entrega el gobierno, aparentemente, por lo que veo, y después vamos a un tema de música. Los productos que da el gobierno para combatir la pandemia. Es una bolsa de fideos que ya, como podemos ver, no es de marca para nada. Acá dice fecha de vencimiento junio 2022. ¿Se ve bien? Sí. Pero acá está tapado o sombreado de negro. Vamos a borrarlo. A ver si lo podemos borrar con alcohol. A ver qué dice abajo de este sombreado. A ver, que el presidente nos dice que nos quedemos en casa, que el Estado va a estar para alimentarnos, para ayudarnos. Consumir preferentemente antes de octubre 2012. Pasaron 8 añitos, bueno. Acá lo hice antes también con otro paquete, con la misma fecha. Consumir preferentemente antes de octubre 2012. Acá está el Estado presente, alimentando a la gente que no puede salir a trabajar. Quédate en tu casa, que el Estado te va a acompañar, te va a proveer de alimento de 10.000 pesos para que te quedes comiendo estos fideos vencidos en octubre de 2012. Marca Fidegar, es lo que nos dieron en el Jardín 938 de Moreno. Acá estamos, señores. Así. Esto vamos a comer.